Por eso tenemos conectado del otro lado a Horacio Llobet, cofundador y director ejecutivo de la startup Nawayam. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Hola Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Vamos a desglosar un poco algunas estadísticas que tienen que ver con a qué edad los argentinos empiezan a trabajar. Y empecemos por ese lado. Bueno, recientemente salió un estudio que se viene haciendo recurrentemente casi todos los años, donde se puede analizar en una base que se hizo sobre Latinoamérica, casi en 12.000 casos, donde se pudo ver que en Argentina hay una masa que el 67% de los jóvenes están trabajando y estudiando, ¿no? Cuando lo vemos con la comparativa del resto de los países de Latinoamérica, es el segundo país, pero comparado con nuestro país vecino, por ejemplo Chile, tiene recién el 30%. La buena noticia de Chile es que los últimos 6-7 años recién tenían el 9%. Era uno de los países donde menos oportunidades las personas podían estudiar y trabajar, básicamente por difícil la convivencia entre el trabajo y el estudio. Tenían las materias una a la mañana, una tarde, una a la noche. En Argentina eso fue un poco más armado, ¿no? El que estudiaba a la noche podía trabajar durante el día, o el que estudiaba a la mañana podía trabajar durante la noche. Básicamente el 67% de estas personas que estudian y trabajan, el 72%, haciendo un poquito un zoom más fuerte, no está trabajando en nada que tenga que ver con la carrera o estudio que tiene, y recién el resto de las personas de la encuesta, casi un 26%, sí tiene que ver con algo que tiene que ver que es un carrera. Que esto para mí es un llamador de atención, porque creo que cuando empezás a trabajar uno empieza a buscar experiencia laboral y no puntualmente en el rubro indicado donde se va a indicar. De hecho, yo cuando arranqué a los 18 años trabajando, Martín, vine a Buenos Aires a estudiar medicina y empecé trabajando en McDonald's. Después me di cuenta que no terminé medicina y me gustó más el área de la Recursos humanos. economía, del negocio, hacia ese lado. Digo, me parece que no es alarmante ese dato. Pero sí es importante que en Argentina el 85% de las personas que están trabajando, el 50% están entre 18 y 20 años. El 27% menos de los 18 años, que generalmente son pasantías laborales, y un 17% entre 21 y 25 años. ¿Cuánto tiene que ver con esta estadística puntual, bueno, la situación socioeconómica del país, pensando en la necesidad de salir a trabajar? Mira, un poco en los datos de esta encuesta, decía casi el 33% de las personas que salían a buscar trabajo o primer empleo tenían que ver más con una necesidad económica, ¿no? Una necesidad, bueno, quiero estudiar para poder tomar un conocimiento o para estudiar y trabajar. Después sí, de ese 66% tenías restante, tenías una porción que sí era para trabajar y estudiar, y otros que decían, bueno, la verdad quiero empezar a tomar experiencia laboral, etcétera. Pero hay una tercera parte que dice, necesito llevar dinero a mi casa para aportar un plato de comida a ese hogar, lo cual Sí. sí es llamador de atención, entendiendo un poco los datos que recién mostraban ustedes, ¿no? De la economía latinoamericana y lo que pasa aquí en Argentina. Horacio, ¿qué pasaba hace alrededor de 15 años cuando por ahí la situación económica era un tanto diferente a la que es hoy? ¿Estos datos eran similares? Sí, la verdad que el primer empleo, para ser un dato a nivel más global y más mundial para la gente que nos está escuchando, Martín, el 25% del desempleo en el mundo son entre jóvenes de 18 a 24 años. O sea, esto viene casi en una meseta de los últimos 10, 15 años que no se viene moviendo. Cuando hacemos un zoom en Latinoamérica, más o menos están esos valores, pero básicamente en Latinoamérica teníamos alrededor de más de 23 millones de jóvenes que están dentro de esta franja etaria, que son los denominados niní, que son los Sí. que ni estudian ni trabajan. Ahora, cuando haces un doble clic, el 78% de estos niní son madres jóvenes adolescentes. Por lo cual, yo más que un niní son un no. Hay muchos países, si le pongo el ejemplo de Chile, y sos una madre joven, adolescente, tenés un hijo o una hija menor a 2 años, no te contrata nadie. Entonces, ¿cómo le damos esta oportunidad, esta inclusión laboral? Creo que después de la pandemia y el teletrabajo empezó a federalizarse mucho más las oportunidades laborales, y aquellas personas que hoy creo que se pueden meter un poco más en el mundo digital, en el mundo tecnológico, pueden empezar a tener una oportunidad laboral que antes, como decíamos todos, Dios está en todos lados, pero atendía a Buenos Aires. Sí, es necesaria esa reestructuración, si se quiere de algún modo, y me gustaría saber qué pasa en relación a este último tema que mencionás acerca de, por ejemplo, madres jóvenes, a nivel regional. ¿Qué pasa en el resto de los países de Sudamérica? No, los datos son bastante parejos. Yo creo que hoy tenemos que empezar a patear un poco el tablero de la ley laboral, ¿no? De hecho, Chile ahora está impulsando una ley que tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, todos aquellos padres o madres
que tengan hijos menores a cargo, que no tenés con quién dejarlo, etcétera, ya por ley van a estar obligados los empleadores a tener un formato de teletrabajo ya Sí. obligatorio, que tiene que ver con 3 días y 2, ¿no? Que bueno, vení 4 y 1. Si no, empezar a entender, creo que después de la pandemia, Martín, una de las cosas más importantes que creo que debemos aprender es empezar a convertirnos más humanos, y entre los que damos trabajo y los que tienen que trabajar, cómo hacemos algo que sea mucho más humano. Me parece que hacia ese lado tenemos que impulsar las leyes del trabajo. ¿Y la semana laboral de 4 días? Bueno, Chile es bastante pionero, con bastantes leyes. De hecho, la ley de teletrabajo en Chile salió, creo, casi 6 meses antes de la pandemia. Después se empezó a replicar en el resto de Latinoamérica. La ley de estatuto laboral juvenil también la sacó Chile allá por el 2018. Y Chile empezó arrancando en el 2017 con la idea de reducir la jornada laboral. Se fue pateando y en este gobierno actual del presidente Gabriel Boric se terminó aprobando por unanimidad, donde a partir del 1 de mayo se va a empezar a regir la ley de reducción de la jornada laboral, que se va a pasar de 45 horas a 44 horas. Para que nos demos una idea, Latinoamérica es una de las regiones del mundo donde mayor cantidad de horas se trabaja, lideradas por México y Argentina. Y Chile dijo, bueno, vamos a traducir una reducción de la jornada laboral, pero paulatina, ¿no? Porque esto afecta sindicatos, trabajadores, Lógico. empleadores. Y se va a ir reduciéndola en 1 hora por año. O sea, el año que viene va a ser 44, 43, de manera simultánea. Se hizo un estudio de industria por industria y se va a trabajar de esa manera. ¿En pos de qué? Nada, que podamos tener más tiempo con nuestra familia. Hoy pasamos 12 horas al día entre las que trabajás, viajás y volvés trabajando. Y si nosotros reducimos, venimos de la vieja época en la que pensábamos que trabajar muchas horas era productivo, y en Chile, como dato, en los últimos 50 años la productividad creció un 7,8%, mientras el Producto Interno creció más del 300%, por lo cual, digo, si no miramos la manera distinta de la productividad, vamos a ir siempre estancados en el mismo lugar. Horacio, vuelvo sobre el inicio de la charla y tiene que ver con este informe que estábamos desglosando. Los jóvenes argentinos buscan trabajo, como decías anteriormente, en rubros que por ahí no son afines a su carrera o a su especialidad. ¿Cuáles son esos rubros en los que incursionan inicialmente? Los rubros que generalmente empiezan a trabajar están relacionados a las ventas, al retail, a la gastronomía, que son los de más fácil acceso al mundo. Después está el de ventas, el de los negocios, un poco el del marketing. Es donde generalmente el 80% es el nivel mucho más acceso, porque te piden muy poca experiencia o nada de experiencia. Pero para los jóvenes que están escuchando, Martín, la verdad que no se queden con ese tapujo guardado en la cabeza. Digo, hoy lo que se necesita es empezar a tener una experiencia laboral, que la experiencia laboral significa cómo me relaciono con las personas, cómo me relaciono con los clientes, cómo trabajo en equipo, cómo tomo el liderazgo, y a partir de ahí uno va definiendo el perfil hacia donde quiere ir su vida. Es muy difícil que hoy pensemos que un pibe o una piba de 18 años tenga claro lo que quiere hacer en sus próximos 10 o 15 años. Me parece que es un camino que tenemos que ir recorriendo, rompiendo los paradigmas del pasado para decir, y quizás yo me di cuenta a los 27 años que no quería estudiar medicina y empecé a estudiar recursos humanos. Y hoy es a lo que me dedico. Y tardé 8 o 9 años de estudiar diferentes carreras hasta poder encontrar, y no es perder el tiempo, sino creo que es encontrar el rumbo hacia donde uno quiere ir. Sí, sí, es conocerse y decidir lo que va a hacer el resto de su vida o muchos años de su vida. ¿Qué pasa a nivel mercado? Porque ante la necesidad de contratar a alguien, por ejemplo, si alguien tiene un estudio de contadores, necesita un secretario, una secretaria, ¿cuál es la especulación en cuanto a este joven necesita el trabajo, yo necesito a alguien así? Como el joven necesita el trabajo, no le voy a pagar demasiado. Entonces, ¿qué pasa cuando se genera ese gris en el mercado? Y pensemos que en Argentina estamos en un país donde tenemos más de casi el 40% de informalidad laboral, ¿sí? Sí. En este estudio puntualmente que hablábamos de los primeros empleos, en este muestreo de los 12.000 personas que se realizó, donde hay países que están mucho más regidos legalmente, como Chile, o sea, Chile el nivel de informalidad es mucho más bajo que el nuestro, en promedio de los países de Latinoamérica, este estudio da que 7 de 10 están en relación de dependencia como corresponde bajo la ley, y hay casi un 30% que están en esta normativa de trabajo negro o no regulado. Yo creo que tiene que ver con esto, es como el huevo o la gallina, no te tomo por no tener experiencia, pero si no te doy una oportunidad nunca vas a tener experiencia. Exacto. Y a veces también por la presión fiscal y demás que existe en Argentina, que hace poquito salió incluso un estudio de la Universidad Austral que decía, si en Argentina las empresas, las pymes pagaran regularmente todos los impuestos, no podrían operar. Entonces, hay una presión fiscal tan fuerte que generalmente en Argentina durante tantos años, por eso digo, me parece que tenemos que discutir la ley laboral con una mirada distinta, es
te termino contratando de una manera totalmente fuera del sistema y con esto digo, bueno, pero te doy una oportunidad porque no tenés experiencia. Y está mal que suceda eso. Me parece que tenemos que a poquito ir cambiando ese modelo hacia adelante. ¿Qué pasa, Horacio, cuando con las innovaciones tecnológicas, por ejemplo, contratan a un community manager? Y se da usualmente esto que mencionás acerca del mercado informal. ¿Cómo se va a regular eso? Porque cada vez ocurre más seguido. Y es más fuerte, porque pensás que hoy el talento argentino, Martín, es de nivel de exportación mundial. O sea, la verdad que los argentinos por ahí nos quejamos de muchas cosas, pero hay algo que es muy bueno, que tenemos una de las competencias que más las organizaciones en el mundo están buscando, que es la adaptabilidad y la capacidad de aprender como de desaprender, Sí. por el nivel de volatilidad que existe hoy en el mundo. Y los argentinos, la verdad que venimos trillados de tanto. Digo, a veces el otro día me pasó que entré a dar una charla con el dólar a 4.70 y cuando salí estaban 500. Digo, uno tiene que tener esa cintura de poder moverte y creo que los argentinos estamos preparados y eso es muy bien valorado en el mundo. Sí. Por lo cual, hoy se exporta mucho talento informático, tecnológico hacia afuera. ¿Pero qué pasa? Terminan cobrando en una cuenta en el exterior, después hacen un rublo que aparece en una cueva, la cobran acá. Fíjate vos todo lo que nos perdemos Sí, de ingresar divisas a este país. Tenés razón. Horacio, gracias por el tiempo. Martín, un placer como siempre. Muchas Hasta gracias. pronto.